La enigmática civilización azteca, con su avanzado desarrollo y fascinantes tradiciones, continúa siendo un cofre de misterios que desafía a la ciencia contemporánea. Imagina un imperio que dominó la ingeniería y creó prácticas culturales asombrosas, pero que aún hoy nos deja perplejos con enigmas sin resolver. ¿Te has preguntado alguna vez sobre el paradero del fabuloso tesoro de Moctezuma? ¿O qué secretos ocultan los escalofriantes silbatos de la muerte? ¿Y qué hay de la mítica tierra de Aztlán? ¿Existió realmente? En este viaje fascinante, nos sumergiremos en 21 enigmas del poderoso imperio azteca. Prepárate para descubrir secretos que no solo te sorprenderán, sino que transformarán completamente tu percepción de esta extraordinaria civilización. Cada revelación es una pieza más en el intrincado rompecabezas de una cultura que sigue cautivando la imaginación de historiadores y aficionados por igual. Nuestro primer misterio nos lleva a los orígenes mismos de los aztecas. La legendaria Aztlán, cuyo nombre significa lugar de garzas en náhuatl, es el punto de partida de esta fascinante historia. Según las crónicas coloniales y la tradición mexica, Aztlán era un paraíso terrenal, una tierra de abundancia y maravillas. Sin embargo, por mandato del dios Huitzilopochtli, los aztecas emprendieron un éxodo épico hacia el corazón de México. La búsqueda de Aztlán ha sido una obsesión para arqueólogos y historiadores durante siglos. Algunas teorías la sitúan en el desierto de Arizona, otras en una isla como Mexcaltitán. Curiosamente, incluso mapas coloniales españoles hacen referencia a regiones míticas que podrían ser Aztlán, añadiendo más capas a este misterio. Pero, ¿y si Aztlán fuera más que un lugar físico? Muchos expertos consideran que podría ser una poderosa metáfora, un símbolo de la unidad espiritual y cultural de los pueblos que dieron origen al magnífico imperio mexica ligado a Aztlán. Está el enigma de Chicomoztoc, el lugar de las 7 cuevas. Según las leyendas nahuas, diversas tribus como los Xochimilcas, Tlahuicas y Acolhuas habitaron este lugar mítico antes de dispersarse y fundar importantes ciudades-estado en el México antiguo. Este relato nos habla de los complejos orígenes y la diversidad cultural que confluyeron en la formación del imperio azteca. Pasemos ahora a uno de los episodios más controvertidos y misteriosos de la historia azteca, la muerte de Moctezuma. Este gobernante visionario lideró el imperio en su apogeo territorial, enfrentándose al desafío más grande de la historia mexica, el encuentro con los conquistadores españoles liderados por Hernán Cortés. Moctezuma, reverenciado como una figura semidivina, fue capturado por los españoles al inicio de la conquista. Su muerte, envuelta en un velo de misterio, marca uno de los momentos más impactantes del colapso del imperio. Las versiones sobre su fallecimiento son drásticamente diferentes. Las crónicas españolas afirman que fue asesinado por su propio pueblo, quienes lo culpaban de no resistir a los invasores. Según esta versión, Moctezuma habría sido apedreado hasta la muerte. Por otro lado, las crónicas indígenas pintan un cuadro completamente distinto. Acusan a los españoles de haber asesinado al emperador temiendo que pudiera liderar una rebelión contra ellos. Esta divergencia en los relatos históricos ha alimentado debates y especulaciones durante siglos. Lo único que parece ser ampliamente aceptado es el destino final del cuerpo de Moctezuma. Fue arrojado a los canales de Tenochtitlán, negándole el entierro digno que correspondía a un emperador de su estatura. Esta falta de un sepulcro apropiado ha dado pie a numerosas teorías. Algunos investigadores especulan que el cuerpo de Moctezuma pudo haber sido ocultado en un lugar secreto, posiblemente junto con riquezas que nunca fueron encontradas. Y hablando de riquezas, no podemos dejar de mencionar el legendario tesoro de Moctezuma, uno de los misterios más intrigantes del mundo azteca. Cuando los conquistadores españoles, bajo el mando de Hernán Cortés, llegaron a Tenochtitlán en 1519, quedaron deslumbrados por la grandeza de la ciudad y la opulencia de su pueblo. El oro de los mexicas despertó rápidamente la codicia de los españoles, desencadenando una serie de eventos que cambiarían el curso de la historia.
La leyenda del tesoro de Moctezuma tiene su origen en 1520, durante un trágico episodio conocido como la Masacre del Templo Mayor. En este evento, cientos de mexicas fueron brutalmente asesinados por los españoles en el corazón religioso de Tenochtitlán, aunque los conquistadores alegaron que su objetivo era impedir los sacrificios humanos. Muchos historiadores creen que la verdadera motivación fue la avaricia desenfrenada. En medio del caos que siguió a la masacre, los españoles secuestraron a Moctezuma, utilizándolo como rehén para protegerse de la ira del pueblo azteca. Sin embargo, la situación pronto se volvió insostenible. Presionados por una creciente revuelta indígena, los conquistadores decidieron huir de la ciudad cargando todo el oro, la plata y las piedras preciosas que pudieron reunir. Esta huida desesperada culminó en el episodio conocido como la Noche Triste. Mientras intentaban escapar de Tenochtitlán, los españoles fueron perseguidos implacablemente por los guerreros mexicas. En medio de la confusión y el pánico, gran parte del tesoro se perdió en las aguas del lago de Texcoco. En medio de la caótica huida, conocida como la Noche Triste, los conquistadores se vieron obligados a tomar una decisión desesperada. Para aligerar su carga y aumentar sus posibilidades de supervivencia, arrojaron gran parte del tesoro a las aguas que rodeaban los caminos de la ciudad. Este acto, nacido de la desesperación, marcó el inicio de uno de los misterios más intrigantes de la historia mesoamericana. Tiempo después, Hernán Cortés regresó con sed de venganza y poder, en un acto de devastación que cambiaría para siempre el curso de la historia. Arrasó Tenochtitlán y tomó control del territorio. Sin embargo, el paradero del fabuloso tesoro de Moctezuma se perdió en las brumas del tiempo, dando origen a innumerables leyendas y teorías. Las especulaciones sobre el destino de estas riquezas son tan variadas como fascinantes. Algunos historiadores sostienen que los mexicas, en un último acto de resistencia, lograron recuperar parte del tesoro y lo ocultaron en un lugar secreto, lejos de las manos codiciosas de los invasores. Otros, en cambio, sugieren una teoría aún más audaz, que el tesoro fue transportado hacia el norte, a tierras que hoy pertenecen a los Estados Unidos. Como parte de un plan de contingencia azteca, a lo largo de los siglos, aventureros, arqueólogos y cazatesoros han emprendido búsquedas incansables, guiados por pistas fragmentarias y leyendas persistentes. Sin embargo, el paso del tiempo y las transformaciones urbanas han complicado aún más esta tarea titánica. La Ciudad de México moderna, construida sobre las ruinas de Tenochtitlán, podría estar ocultando este tesoro bajo sus cimientos, esperando ser descubierto. La posibilidad de que el legendario tesoro de Moctezuma aún permanezca oculto bajo las calles bulliciosas de la capital mexicana es un pensamiento que enciende la imaginación. ¿Podría estar ahí, a solo unos metros bajo tierra, aguardando el momento de revelar sus secretos? Esta idea ha inspirado numerosas expediciones y proyectos de excavación. Aunque hasta ahora sin éxito concluyente, el misterio del tesoro perdido de Moctezuma no es solo una cuestión de riqueza material, representa un vínculo tangible con una civilización cuya grandeza fue brutalmente interrumpida. Cada pieza de oro, cada joya, cada objeto precioso, contiene en sí misma la historia y la cultura de un pueblo que alcanzó cumbres asombrosas de desarrollo, pasando a otro enigma fascinante. Nos encontramos con la intrigante relación entre los mexicas y la rueda. Este invento, considerado uno de los más revolucionarios en la historia de la humanidad, tuvo un papel crucial en el desarrollo de numerosas civilizaciones. Sin embargo, en el caso de los aztecas, su uso parece haber sido sorprendentemente limitado, especialmente en áreas donde podría haber sido de gran utilidad, como la construcción o el transporte. Esta aparente ausencia de la rueda en la vida cotidiana azteca ha desconcertado a historiadores y arqueólogos durante décadas. ¿Cómo es posible que una civilización tan avanzada en otros aspectos tecnológicos pareciera ignorar un invento tan fundamental? La respuesta, como suele suceder en la historia, es más compleja de lo que parece a primera vista. Evidencias arqueológicas revelan que los mexicas no desconocían el concepto de la rueda,
Se han encontrado juguetes de cerámica con forma de animales equipados con ruedas en diversas excavaciones. Estos hallazgos plantean una pregunta aún más intrigante. Si conocían la rueda, ¿por qué no la utilizaron de forma más amplia en su vida diaria? Algunas teorías sugieren que la ausencia de animales de carga de gran tamaño en la región, como bueyes o caballos, pudo haber hecho que la rueda resultara poco práctica para el transporte a gran escala, sin estos animales para tirar de carros o carretas. El uso de la rueda podría haber sido limitado en su utilidad. Otros especialistas proponen una hipótesis más intrigante, que la rueda pudo haber sido empleada con fines que aún no comprendemos completamente. ¿Podría haber tenido un uso ritual o ceremonial? O quizás fue utilizada en juegos y actividades recreativas que no han dejado rastros claros en el registro arqueológico. Lo que está claro es que, incluso sin el uso convencional de la rueda, los mexicas lograron hazañas de ingeniería y construcción verdaderamente asombrosas. Sus métodos para erigir pirámides, templos y otras estructuras monumentales demuestran una ingeniosidad y un dominio técnico que rivalizan con cualquier otra civilización antigua. Esta aparente paradoja nos invita a reflexionar sobre las diferentes formas en que las civilizaciones pueden desarrollarse y prosperar. Los aztecas nos enseñan que el progreso tecnológico no siempre sigue un camino lineal o predecible. Su ejemplo nos recuerda que debemos ser cautos al juzgar el nivel de avance de una cultura basándonos únicamente en nuestros propios estándares o expectativas. El enigma de la rueda en la civilización azteca es solo uno de los muchos misterios que rodean a esta fascinante cultura. Cada nueva investigación, cada hallazgo arqueológico, nos acerca un poco más a comprender la complejidad y la riqueza de su legado. Sin embargo, al mismo tiempo, cada descubrimiento parece abrir nuevas preguntas, recordándonos cuánto queda aún por aprender sobre esta civilización que continúa cautivando nuestra imaginación. Otro de los grandes misterios que rodean a la civilización azteca es la enigmática ciudad de Teotihuacán. Conocida como la ciudad de los dioses, Teotihuacán sigue siendo una de las maravillas arqueológicas más impresionantes y desconcertantes de Mesoamérica. Su origen, propósito y eventual abandono continúan desafiando a los arqueólogos y historiadores modernos. Situada a aproximadamente 50 kilómetros de la actual Ciudad de México, Teotihuacán fue en su apogeo una de las mayores metrópolis del mundo antiguo. Se estima que albergó a cerca de 100.000 habitantes, una cifra asombrosa para su época. Lo más intrigante es que, cuando los aztecas llegaron a la región, Teotihuacán ya llevaba siglos abandonada. Aunque la veneraban como un lugar sagrado, los orígenes de Teotihuacán se remontan aproximadamente al año 400 a.C. Se cree que la ciudad comenzó a desarrollarse alrededor de una cueva considerada sagrada por los pueblos de la región. Con el tiempo, este lugar de peregrinación se transformó en una imponente metrópoli con majestuosos templos piramidales, complejos residenciales y amplias avenidas que aún hoy nos maravillan. La identidad de los constructores de Teotihuacán sigue siendo objeto de intenso debate académico. Durante mucho tiempo se pensó que los toltecas fueron los responsables de su construcción. Sin embargo, las evidencias arqueológicas sugieren que la ciudad existía mucho antes de que los toltecas llegaran a la escena. Una hipótesis fascinante propone que la construcción de Teotihuacán fue impulsada por la migración masiva de pueblos que huían de la erupción catastrófica de un volcán. Según esta teoría, Teotihuacán se habría convertido en un refugio para diversos grupos étnicos, transformándose con el tiempo en un importante centro comercial y cultural. A pesar de su innegable grandeza, los motivos detrás del ascenso y la caída de Teotihuacán permanecen en gran medida desconocidos. Su influencia sobre otros pueblos de Mesoamérica, sus conexiones culturales con regiones distantes y las razones de su eventual declive son enigmas que continúan desafiando a la ciencia moderna. Cada nueva excavación, cada análisis de artefactos, nos acerca un poco más a comprender esta ciudad misteriosa, pero también nos revela cuánto queda por descubrir.
El poder comercial de Teotihuacán es otro aspecto que ha intrigado a los investigadores durante décadas. La ciudad claramente dominaba el escenario comercial y cultural de Mesoamérica. Sus productos, desde cerámicas finamente elaboradas hasta herramientas de obsidiana, se han encontrado en tierras muy lejanas, lo que sugiere una red comercial extensa y bien organizada. Además, su arquitectura monumental inspiraba reverencia y era imitada en otras ciudades de la región. Sin embargo, no está del todo claro cómo Teotihuacán alcanzó y mantuvo tanto poder e influencia. Una teoría sugiere que el prestigio cultural y arquitectónico de la ciudad actuaba como un imán, atrayendo a otros pueblos y creando vínculos comerciales naturales. La grandeza de Teotihuacán podría haber sido su mejor embajadora, inspirando admiración y deseo de emulación en lugar de temor. Por otro lado, hallazgos arqueológicos recientes indican que el poder de Teotihuacán podría haberse impuesto, al menos en parte, mediante la fuerza militar. Murales encontrados en la ciudad retratan guerreros fuertemente armados, equipados con atlatos lanzadores de dardos y adornados con elaborados tocados y joyas. Estos soldados podrían haber jugado un papel fundamental en la expansión de la influencia de Teotihuacán, ya sea para proteger rutas comerciales vitales o para subyugar otras ciudades. El Templo de la Serpiente Emplumada ofrece otra prueba del poderío militar y la complejidad ritual de Teotihuacán, decorado con impresionantes esculturas de Quetzalcóatl. Este templo fue escenario de ceremonias sombrías y posiblemente violentas. Durante su inauguración, se cree que cerca de 200 personas fueron sacrificadas, posiblemente prisioneros de guerra. Este acto no solo reafirmaba el poder militar de la ciudad, sino que también reforzaba sus creencias religiosas y su dominio sobre otros pueblos. Uno de los descubrimientos más intrigantes en Teotihuacán en las últimas décadas ha sido el hallazgo de pasajes secretos bajo las imponentes pirámides del Sol y de la Serpiente Emplumada. Estos túneles subterráneos, sellados hace casi 2000 años, continúan desafiando nuestra comprensión de la ciudad y sus prácticas rituales. El primer túnel fue identificado cuando un sumidero se abrió inesperadamente en la base del Templo de la Serpiente Emplumada. Este pasaje, que se extiende por más de 100 metros, conecta el templo con el patio principal y contiene una cámara con forma de cruz. Dentro de estos túneles, los arqueólogos han encontrado una asombrosa variedad de artefactos, collares elaborados, esculturas de cerámica e incluso restos de piel humana. Estos hallazgos sugieren que el lugar pudo haberse usado para rituales complejos, posiblemente incluyendo sacrificios humanos. La pregunta que persiste es ¿por qué fueron sellados estos túneles? ¿Qué secretos o peligros contenían que los antiguos habitantes de Teotihuacán decidieron ocultarlos para siempre? Algunas teorías sugieren que podrían haber sido considerados portales al inframundo, lugares sagrados donde los sacerdotes realizaban rituales para comunicarse con los dioses o los ancestros. Otros proponen que el sellado de estos túneles podría haber sido parte de un ritual de cierre, marcando el fin de una era o un cambio significativo en las prácticas religiosas de la ciudad. El destino de estos pasadizos subterráneos continúa siendo un enigma que desafía nuestra comprensión, quizás en un intento desesperado por proteger algo de inmenso valor sagrado, o tal vez para ocultar secretos ancestrales que no debían ser revelados. Los antiguos habitantes de Teotihuacán tomaron la decisión de sellar estos túneles para la eternidad. Esta acción, envuelta en misterio, nos invita a reflexionar sobre la profundidad de sus creencias y la complejidad de su sociedad. El ocaso de Teotihuacán, otrora metrópoli poderosa y resplandeciente, es otro capítulo fascinante en la historia de Mesoamérica. Cuando los aztecas arribaron a la región, siglos después de su abandono, se encontraron con una ciudad en ruinas, un espectáculo que sin duda debió haberlos impresionado y desconcertado. ¿Qué fuerzas colosales pudieron haber provocado el colapso de una urbe tan grandiosa y aparentemente invencible? La teoría más ampliamente aceptada por los expertos sugiere que no fue un único factor, sino una combinación devastadora de
circunstancias lo que llevó a Teotihuacán a su fin. Alrededor del año 750 de nuestra era, la ciudad experimentó una insurrección de proporciones catastróficas. Los pueblos de las periferias, largamente explotados por la élite teotihuacana, finalmente se rebelaron contra sus opresores. En un estallido de violencia y resentimiento acumulado, los insurgentes arrasaron con edificios gubernamentales y prendieron fuego a templos sagrados, dejando tras de sí un rastro de destrucción y cenizas. Como si este conflicto interno no fuera suficiente, la naturaleza pareció conspirar contra Teotihuacán. Una sequía severa azotó la región en la misma época, exacerbando las ya tensas relaciones sociales y económicas. La escasez de agua y alimentos probablemente intensificó los conflictos existentes, creando un círculo vicioso de desesperación y violencia. Incapaz de recuperarse de este doble golpe de rebelión interna y catástrofe natural, la otrora gloriosa Teotihuacán fue gradualmente abandonada. Sus habitantes, aquellos que sobrevivieron a la turbulencia, se vieron obligados a migrar hacia otras regiones, llevando consigo fragmentos de su rica cultura y conocimientos. Este éxodo marcó el fin de una era, pero también el inicio de una nueva fase en la historia mesoamericana, ya que los emigrantes teotihuacanos diseminaron su legado por toda la región siglos más tarde, cuando los aztecas llegaron a la cuenca del Valle de México. Quedaron profundamente impresionados por la majestuosidad de las ruinas de Teotihuacán. Para ellos, solo los dioses podrían haber sido capaces de crear una ciudad de tal magnificencia. Esta reverencia se reflejó en el nombre que le dieron, Teotihuacán, que en náhuatl significa lugar donde fueron creados los dioses o lugar donde los hombres se convierten en dioses. La influencia de Teotihuacán en la religión y cultura azteca fue profunda y duradera. Los aztecas no solo admiraron las ruinas, sino que incorporaron muchos elementos de la antigua ciudad en sus propias prácticas religiosas y arquitectónicas. Adoptaron la adoración a deidades como Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, cuyas representaciones abundaban en las ruinas teotihuacanas. También emularon el estilo arquitectónico de las grandes pirámides y plazas, aunque adaptándolo a su propia estética y necesidades. Los rituales de sacrificio, tan centrales en la religión azteca, también pueden haber sido influenciados por las prácticas teotihuacanas, aunque la escala y frecuencia de estos sacrificios parecen haber aumentado significativamente en la época azteca. Así, las prácticas religiosas aztecas se convirtieron en una fusión fascinante de tradiciones antiguas heredadas de Teotihuacán y otras culturas mesoamericanas, con sus propias innovaciones y creencias. Un aspecto particularmente intrigante de la caída del imperio azteca es el papel que pudieron haber jugado las enfermedades en su declive. Mientras que los conflictos militares con los conquistadores españoles y sus aliados indígenas fueron sin duda un factor crucial. Investigaciones recientes sugieren que las epidemias pudieron haber sido igualmente devastadoras, si no más. Un estudio revolucionario realizado en 2018 por un equipo internacional de científicos del Instituto Max Planck, la Universidad de Harvard y el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, arrojó nueva luz sobre este tema, analizando el ADN extraído de esqueletos encontrados en una fosa común de la época. Los investigadores hicieron un descubrimiento sorprendente: identificaron rastros de Salmonella entérica, la bacteria causante de la fiebre tifoidea, en 10 de los 29 esqueletos analizados. Este hallazgo coincide notablemente con relatos históricos que describen una epidemia devastadora que azotó México y Guatemala entre 1545 y 1550. Los síntomas descritos en estas crónicas son escalofriantes, fiebre alta, vómitos incontrolables y, lo más aterrador, sangrado por los ojos y la nariz. La rapidez y virulencia con la que se propagó esta enfermedad dejó a las poblaciones indígenas y a los propios españoles impotentes ante su avance. El origen de esta epidemia sigue siendo objeto de debate entre los historiadores y epidemiólogos. Muchos expertos creen que la bacteria fue introducida involuntariamente por los conquistadores españoles,
quienes podrían haber sido portadores asintomáticos. Es posible que esta cepa de Salmonella haya actuado en siniestra sinergia con otras enfermedades introducidas por los europeos, como la viruela, creando una tormenta perfecta que diezmó a la población local. Un dato fascinante es que esta variante particular de Salmonella es extremadamente rara en la actualidad en Europa y América, pero aún se encuentra en algunas regiones de África y Asia. Este detalle añade otra capa de misterio al origen y propagación de la enfermedad en el México del siglo XVI. Las consecuencias de esta epidemia fueron catastróficas y de largo alcance. No solo redujo drásticamente la población azteca, sino que también desestabilizó profundamente su estructura social y política. Esta desestabilización, a su vez, facilitó enormemente la consolidación del dominio español sobre la región. La combinación de guerra, enfermedad y colapso social creó un vacío de poder que los conquistadores pudieron aprovechar para establecer su control. Este episodio nos recuerda la complejidad de los procesos históricos y cómo factores aparentemente invisibles, como los microorganismos, pueden tener un impacto tan profundo en el curso de la historia humana como las batallas más famosas o los líderes más poderosos. Entre las descripciones más impactantes y controvertidas dejadas por los conquistadores españoles se encuentra la del Tzompantli o Torre de Cráneos azteca. Francisco López de Gómara, basándose en los relatos de testigos oculares como Andrés de Tapia y Gonzalo de Umbría, describió una estructura macabra que desafiaba la imaginación, un muro compuesto enteramente por cráneos de enemigos sacrificados, expuesto frente al templo principal de Tenochtitlán. Durante siglos, esta descripción fue considerada por muchos historiadores como una exageración grotesca o incluso una invención completa, diseñada para demonizar a los aztecas y justificar la conquista. Sin embargo, excavaciones arqueológicas recientes en el corazón de la Ciudad de México han confirmado la existencia de una estructura sorprendentemente similar a la descrita en las crónicas españolas. Los hallazgos son asombrosos. Hasta la fecha, se han identificado más de 676 cráneos en esta estructura. Pero lo más impactante es la escala estimada del Tzompantli completo. Los arqueólogos calculan que el número total de cráneos utilizados en su construcción podría oscilar entre 30.000 y 136.000, organizados en un círculo de aproximadamente 60 metros de diámetro. Estas cifras son difíciles de asimilar y nos obligan a replantearnos muchas de nuestras suposiciones sobre la sociedad azteca. El propósito del Tzompantli ha sido objeto de intenso debate entre los historiadores y arqueólogos. Las primeras crónicas españolas sugerían que los cráneos pertenecían exclusivamente a guerreros enemigos capturados en batalla, y que la estructura servía principalmente como una demostración bruta de poder militar, diseñada para intimidar a los adversarios del Imperio azteca. Sin embargo, los hallazgos arqueológicos recientes han arrojado nueva luz sobre esta interpretación, complicando nuestra comprensión del Tzompantli y su significado en la sociedad azteca. Entre los restos identificados, los investigadores han encontrado cráneos pertenecientes no solo a hombres adultos como se esperaría si fueran exclusivamente guerreros, sino también a mujeres y niños. Rodrigo Bolaños, un antropólogo involucrado en el estudio, expresó la sorpresa del equipo. Ante estos hallazgos, esperábamos encontrar solo cráneos de hombres jóvenes, ya que asumíamos que eran guerreros capturados en batalla. Pero la presencia de mujeres y niños sugiere que la práctica tenía un significado mucho más complejo y profundo de lo que inicialmente pensábamos. Estos descubrimientos han llevado a los investigadores a concluir que el Tzompantli no servía únicamente como una demostración de poderío militar. En su lugar, parece haber funcionado como un altar ceremonial de inmensa importancia religiosa y cosmológica para los aztecas. Las cabezas exhibidas en esta estructura monumental eran consideradas ofrendas sagradas a los dioses, especialmente al sol, como parte de elaborados rituales religiosos destinados a mantener el equilibrio cósmico.
en la vasta región que comprendía Mesoamérica. Estructuras similares al Champantí han sido descubiertas en otros importantes centros ceremoniales como Chichén Itzá y Tula. Estos hallazgos sugieren que tales rituales eran comunes y quizás cumplían funciones similares en distintas culturas de la zona. La tecnología perdida de los aztecas incluye desarrollos fascinantes como los relojes de agua. Evidencias arqueológicas sugieren que utilizaban mecanismos análogos para medir el tiempo con precisión, lo cual era crucial en la organización de sus complejos rituales religiosos y ceremoniales. Sin embargo, los detalles del funcionamiento de estos dispositivos siguen siendo un misterio. Esto plantea una pregunta intrigante: ¿habrán adoptado esta tecnología de alguna otra civilización que habitó la región? ¿O fue un desarrollo puramente independiente de los aztecas? Pasando al arte y el simbolismo. Los aztecas crearon algunos de los mosaicos más llamativos y sofisticados con incrustaciones de turquesa. Estos mosaicos ornamentaban desde puñales ceremoniales hasta joyas y brazaletes, destacando como uno de los sellos más distintivos del arte azteca. La cuestión de la procedencia de la turquesa ha sido un enigma de larga data. Inicialmente, se pensaba que el abastecimiento de turquesa provenía del intercambio comercial con civilizaciones del suroeste de lo que ahora es Estados Unidos, donde existían minas conocidas. Sin embargo, un estudio realizado en 2018 desafió esta teoría de larga data. Analizando la composición geológica de las turquesas en los mosaicos, los científicos descubrieron que era distinta a la de la turquesa del suroeste estadounidense y correspondía más bien a los suelos mesoamericanos. Este descubrimiento resuelve el misterio de la procedencia, pero plantea otros interrogantes. ¿Por qué no hay evidencia directa de explotación minera en Mesoamérica si la turquesa era local? La teoría más aceptada es que los aztecas utilizaban depósitos naturales aún no descubiertos o que las fuentes han desaparecido con el tiempo, dejando este misterio sin resolver por completo. Otro enigma cultural es el Códice Borbónico, un manuscrito azteca de gran importancia que ofrece una rica dinámica de los rituales y costumbres. El códice, compuesto por 36 páginas bellamente ilustradas y realizadas con tintes naturales, brinda un vistazo al mundo azteca a través de la ventana del tiempo, situado en algún momento entre 1500 y 1550. Se desconoce si fue completado antes o después de la caída de Tenochtitlán en 1521, a pesar de la incertidumbre sobre su fecha exacta de creación. El Códice Borbónico sobrevive como uno de los pocos textos que escaparon la eliminación sistemática de la cultura azteca por los conquistadores. Al estar resguardado en el Palacio Borbón en Francia, se transforma en un tesoro valioso y mirador hacia un mundo que fue casi perdido por completo. En excavaciones recientes, un hallazgo notable en la Ciudad de México reavivó el entusiasmo y las expectativas en el campo arqueológico. El esqueleto de un jaguar, sacrificado y decorado como un guerrero azteca, fue descubierto en una caja de piedra junto con fascinantes ofrendas como estrellas de mar y corales. Estos objetos parecen indicar la veneración por Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra. Bajo los restos del jaguar, los arqueólogos han encontrado lo que parece ser un objeto sólido y aún no excavado. La emoción en torno a este descubrimiento es palpable. Leonardo López Luján, arqueólogo a cargo del proyecto, sugiere que este objeto enterrado podría ser una urna funeraria conteniendo las cenizas de Ahuizotl, el penúltimo emperador azteca. De confirmarse esta teoría, sería un descubrimiento excepcional. La primera tumba real azteca verificada que cambiaría radicalmente nuestra comprensión de los rituales funerarios de la realeza mexica. También, las cajas de ofrendas descubiertas en el Templo Mayor añaden al misterio y complejidad de las prácticas aztecas. Desde que comenzaron las excavaciones en este sitio sagrado, se han encontrado más de 200 cajas que contenían ofrendas rituales, piezas fundamentales para comprender el simbolismo y los complejos ritos relacionados con el inframundo y el recorrido del sol en la cosmovisión azteca.
Estas ofrendas no solo jugaban un papel significativo en los rituales religiosos, sino que también servían como una sofisticada herramienta de propaganda imperial, exhibidas durante grandiosas ceremonias públicas y dispuestas en plataformas elevadas, reforzaban la autoridad y legitimidad de los sacerdotes, al tiempo que enfatizaban la supremacía del imperio azteca ante miles de espectadores reunidos. Finalmente, nos encontramos con Cuauhtémoc, el último emperador azteca. Su legado es recordado como el del valiente líder que intentó proteger Tenochtitlán hasta el último aliento, enfrentándose a un enemigo implacable en el momento más desesperado de la historia azteca. A medida que el asedio español avanzaba implacablemente sobre la ciudad ya devastada por la viruela y sumida en la deserción, Cuauhtémoc resistió heroicamente por más de 80 días. Cuauhtémoc fue capturado el 13 de agosto de 1521, mientras intentaba escapar cuando Tenochtitlán finalmente caía. Según las crónicas, en un acto de dignidad impresionante, pidió a Hernán Cortés que lo ejecutara de inmediato, prefiriendo morir con honor que vivir como un rehén despojado de su gloria y poder. Cortés, en un movimiento estratégico, decidió perdonar la vida de Cuauhtémoc solo para someterlo a una brutal tortura con el fin de extraerle información sobre el paradero del mítico tesoro perdido de Tenochtitlán. Sin embargo, Cuauhtémoc, demostrando su inquebrantable lealtad a su pueblo, guardó silencio hasta el final. Años después, durante una expedición hacia América Central, Cuauhtémoc fue acusado sin pruebas contundentes de estar conspirando contra Cortés. Esta acusación, según la perspectiva de historiadores como Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, fue fabricada astutamente por Cortés para encontrar una justificación a su ejecución. El trágico destino de Cuauhtémoc no solo marca el final de uno de los últimos vestigios de la resistencia azteca, sino que también simboliza el ocaso de un gran imperio que peleó valientemente hasta el amargo final. Algunos historiadores especulan que, antes de su captura, Cuauhtémoc pudo haber ocultado fragmentos significativos del tesoro de la ciudad, consciente de la inevitabilidad de su caída, como un acto último de legar su memoria y riqueza cultural a las futuras generaciones. Este acto añade una nueva dimensión de misterio alrededor de su vida y su sacrificio, pasando al enigma de los silbatos de la muerte. Estos artefactos ceremoniales son uno de los hallazgos más desconcertantes de la cultura azteca, intrincadamente tallados en cerámica o en hueso y a menudo decorados con calaveras. Estos instrumentos producen un sonido extraordinariamente perturbador, similar a los gritos escalofriantes o a los lastimeros aullidos de agonía. Aunque su función exacta aún se escapa a nuestro entendimiento, varias teorías han surgido para explicar su uso. Quizás los enigmas más provocadores de los aztecas no residan exclusivamente en sus ruinas físicas, sino en cómo sus historias y su legado resuenan en la humanidad. Eso demuestra no solo el alcance del poder de una civilización antigua, sino su tenacidad al negarse a ser borrada del recuerdo coevolutivo humano. En resumen, la asombrosa historia de los aztecas está constituida por un electrizante conjunto de logros épicos, creencias profundamente elaboradas y enigmas milenarios, que continúan desafiando nuestra comprensión. Cada misterio atrapa nuestra atención, invitándonos a reflexionar sobre el ingenio y los retos superados por esta extraordinaria civilización cuya huella modélica en Mesoamérica se mantiene de forma infinita. A medida que la arqueología y evidencias científicas avanzan, es como si las voces pasadas de los antiguos aztecas empezaran a resurgir, llevando a la luz verdades que han sido ocultadas por siglos. Junto con revelaciones maravillosas, queda mucho por descubrir, y cada pieza de este enigma vasto nos acerca un paso más a desvelar una esencia pura de esta remarcable cultura. Si estos temas han despertado tu curiosidad, no guardes ese asombro solo para ti mismo. Únete a nuestro canal, suscríbete para formar parte de un emocionante viaje de redescubrimiento. Comparte este video para embarcarte ya mismo junto a tus amigos interesados en las antiguas civilizaciones. Lo que aprendemos del pasado directa y esencialmente forja nuestra visión del presente y constituye el cimiento del futuro.
No te pierdas nuestro próximo capítulo. Déjanos saber cuál de todos los enigmas aztecas provocaron más tu interés y pasión. ¿Todavía crees que, bajo la vibrante Ciudad de México, hay tesoros ocultos o secretos sin rasgar por descubrir? Deja tus impresiones abajo en la sección de comentarios y síguenos mientras investigamos el próximo gran misterio azteca.